Bueno, como oraba nuestro hermano Mariano, tan importante poder seguir perseverando en la palabra del Señor. Alegría poder ver a los hermanos atentos a su palabra. Me llamaba la atención, hermanos, un pasaje que leía el día de ayer, que se encuentra en Ezequiel, donde el Señor le anunciaba a Ezequiel que aunque él está anunciando la palabra de Dios a su pueblo en un tiempo particular, el Señor le dijo a Ezequiel que aunque él estuviese anunciando la palabra del Señor, su pueblo iba a considerarlo a él como un cantor, un hermoso cantor de amores, que es muy lindo a los oídos, pero el Señor le anunciaba: de todas maneras no te van a obedecer. Van a oír, van a pasar un lindo tiempo, pero no van a cumplir con esa palabra. Bueno, que nosotros no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel, de que cuando oímos su palabra podamos disfrutar de la predicación de su palabra, porque su palabra es preciosa, pero que no caigamos en ese error de decir: bueno, terminó ese tiempo de entretenimiento, mis oídos han escuchado algo muy lindo y ahora volvamos a lo nuestro, sin cumplir, sin ser hacedores de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Amén. Yo confío en el Señor que tanto el que predica como el que va a recibir la predicación tenga un corazón dispuesto para no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Amén. Señor, ayúdanos a poder con ese corazón disponernos a oír tu voz esta mañana. Abramos nuestras Biblias en el libro, la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Estamos ahí hace algunas semanas. Es un capítulo muy importante. Recordábamos en la introducción de esta epístola que el apóstol tuvo algunos motivos particulares por la cual escribir esta epístola. Entre esos está el motivo de una advertencia a la iglesia en Filipos contra los falsos maestros, contra la falsa enseñanza. Este es el contexto del capítulo. Ustedes van a ver que Pablo, al comienzo del capítulo 3, dice que él no se va a cansar de repetir las mismas cosas y que para los filipenses eso era seguro. Y él se está refiriendo al hecho de que no se va a cansar, no solamente de exaltar a Cristo, sino también de advertir a la iglesia de que hay lastimosamente falsas enseñanzas que quieren perturbar el evangelio de Cristo y quitar la atención, los ojos del corazón de Cristo, ¿sí? Desviarnos de la atención a nuestro amado Señor Jesucristo. Y Pablo dice: yo no me canso de decir estas cosas y para ustedes es seguro. Y en el verso 2 él pone como una base para todo el capítulo diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y a partir de esta advertencia que hace Pablo a la iglesia acerca de los judaizantes, diciéndole a la iglesia: cuidado, guárdense de estos que no predican el evangelio, la falsa circuncisión, Pablo empieza a hablar de su propia experiencia. Pablo toma como ejemplo su vida pasada, diciendo que él hoy, después de haber conocido a Cristo, ya no confía en la carne, ya no confía en su propia justicia, como estos judaizantes que insisten en la observancia de la ley y en la justicia propia. Y él nos cuenta que en comparación a haber conocido a Cristo, todo aquello que para él era muy valioso, que era ganancia, que era algo importante, ahora es considerado como pérdida, hasta como estiércol, en comparación a haber conocido a Cristo. Pablo nos habla de su experiencia. Pero él, por ejemplo, en el versículo 9 dice: mi deseo es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Por la fe, el deseo de Pablo era ser hallado por Dios, no teniendo su propia justicia,
sino descansando por la fe en la justicia que viene de Dios, que es Cristo Jesús. Pero Pablo no se conforma con haber sido justificado por Dios mediante la fe, sino que Pablo ahora, a partir del versículo 10, nos lleva hacia una experiencia de un mayor conocimiento de ese Jesús que nos salvó. Pablo no solamente quería ser declarado justo por Dios, sino él quería conocer a aquel por medio del cual él fue declarado justo. Él tenía el deseo de conocer a Cristo. Él tenía el deseo de conocer el poder de Cristo. Él tenía deseo de profundizar su relación con el Señor Jesús. Y ese proceso en la vida cristiana se llama el proceso de la santificación. La santificación no es otra cosa que una mayor experiencia del creyente de conocer a Cristo, más de Cristo en nuestra vida. Y como nos decía nuestro hermano Mariano la semana pasada, probablemente Pablo tiene en mente una carrera, la carrera de los atletas que en su época se desarrollaba, que venía de los griegos. Y él decía, así como aquellos que corren hacia la meta, así también nosotros debemos correr. Así también yo, olvidando lo que queda atrás, positivo y negativo, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa meta no solamente es el premio, la recompensa que Dios nos dará en aquel día, sino principalmente esa meta del creyente es una mayor experiencia y conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos sido estimulados a avanzar hacia un mayor conocimiento de Cristo la semana pasada? Amén. Y ojalá que esta semana hayamos cumplido aquello que el Señor dice para poder llegar a conocer más al Señor Jesús. Y Pablo ahora, a partir del verso 17, vamos a leer la escritura, nos lleva a otro aspecto de la salvación. Dice en el verso 17, hermanos, capítulo 3, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Hasta aquí la lectura de esta mañana, amados hermanos. Pablo prosigue en esta exhortación y parece que el versículo 17 de alguna manera es como la conclusión o una cierta conclusión de lo que él estaba diciendo hasta ahí respecto al capítulo 3. Él dice, hermanos, sed imitadores de mí. En la Biblia de las Américas dice, sed imitadores míos. Algunos hermanos, al parecer, encuentran una cierta dificultad en explicar de manera explícita, ¿verdad?, este texto que que se encuentra en la Biblia acerca de lo que Pablo dice, porque es como que les causa un poco de incomodidad ver que Pablo está poniéndose a sí mismo como ejemplo. Pero hermanos, no debemos tener ningún tipo de temor de decir lo que la Escritura dice. Pablo no está diciendo, miren a Cristo. No dice eso. Obviamente eso no significa que no tengamos que mirar a Cristo. Pero Pablo en este contexto, en este texto, de manera particular está diciendo, hermanos, mírenme a mí, sed imitadores míos, sed imitadores de mí. Es evidente, amados hermanos, que Pablo no está refiriéndose a mirar solamente a Pablo, porque Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, porque sabemos que en toda la epístola Pablo está llevando a la iglesia
a un ejemplo supremo, que es el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Que el ejemplo supremo a seguir es el Señor Jesucristo. Pero al parecer, para nuestro crecimiento, amados hermanos, para nuestro andar cotidiano, para nuestra santificación, es necesario también que tengamos hombres caídos, mujeres caídas, que se vuelvan un ejemplo para que podamos seguir ese ejemplo. Pablo en esta misma epístola, hermanos, dice en el capítulo 4 al versículo 9. Miren lo que se atreve a decir el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Algunos capaz nos animaríamos a exhortar a algunos las primeras 3 exhortaciones que hace Pablo: lo que aprendisteis, lo que recibisteis y lo que oísteis. Hasta ahí, alguno de nosotros tendría el valor de decir eso, ¿verdad? Pero Pablo va más allá y no se limita a decir lo que ustedes escucharon y oyeron y recibieron, sino ahora dice lo que ustedes vieron. Aún aquello que vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo está poniendo un condicional. Si ustedes quieren que el Dios de paz esté con ustedes, no solamente hagan lo que escucharon, sino también hagan lo que vieron en mí. Pablo era un ejemplo. Y Dios lo puso como un ejemplo para que él pueda, amados hermanos, ser un modelo a imitar. Porque él imitaba al Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos urgentemente, en un tiempo como este, ejemplos a seguir. El ejemplo supremo es el Señor, pero necesitamos hombres, necesitamos mujeres, necesitamos familias, necesitamos jóvenes que se levanten y que puedan decir como Pablo: mírenme a mí. Pablo no dice escúchenme solamente, sino obsérvenme, aprendan de mi propio ejemplo. Pablo quiere ir a la meta. Pablo tiene una fe y Pablo ahora está exhortando a la iglesia a tener esa misma meta, esa misma pasión, pero también esa misma conducta. Ahora Pablo no se limita a hablar solamente de sí mismo, sino en la segunda parte del texto dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esa palabra mirad, hermanos, en el griego es una palabra que es skopeo, que tiene como que deriva de la palabra skopos, que es visión. De ahí nosotros también vemos la palabra episcopos, que son aquellos que están por encima, ¿verdad? Observando y mirando, que son los líderes de la iglesia. Los episcopos son los vigilantes, los sobreveedores, los supervisores. De ahí viene esa palabra. O sea, hermanos, el apóstol Pablo dice: sigan mi ejemplo, pero observen. Así como los ancianos observan la vida de la iglesia para estar atentos a los peligros, asimismo debemos observar, debemos mirar, debemos poner atención en aquellas personas que siguen el modelo de los apóstoles. O sea, como decía un hermano, estos son personas que son seguidores dignos de ser seguidos. Son imitadores dignos de ser imitados. Necesitamos hermanos y hermanas y familias que puedan ser aquellos, el objeto de Dios, como un ejemplo para que los demás puedan mirar, observar y aprender, hermanos amados, de ese ejemplo. Pablo dice a los corintios que ellos eran como una carta de Cristo, leída y conocida por todos los hombres. Hermanos, cuando nos miran a nosotros, ¿qué lee la gente? ¿Lee a Jesucristo? La gente está observando nuestra vida y está leyendo el Evangelio. Hermanos, necesitamos encarnar el Evangelio.
Necesitamos aterrizar el Evangelio. Necesitamos ser consecuentes con la doctrina que nosotros estamos predicando domingo tras domingo. Porque esa es la forma que Dios ha establecido para que otros miren y sigan ese ejemplo. Pero estamos en un tiempo de escasez suprema. Desesperante es. Es desesperante que escasean los ejemplos a seguir. Aquí la palabra ejemplo es tupos en griego. Y esa palabra tupos tiene como significado un modelo, un prototipo, un tipo, una forma a seguir. La idea es que hay un patrón y que todos deberíamos ajustarnos a ese patrón. Así que, hermanos, este texto 17, Pablo está exhortando a la iglesia a ser imitadores, tanto de él como de los que se conducen como los colaboradores de Pablo y Pablo. Y doy un consejo práctico a los jóvenes, por ejemplo. Jóvenes, seleccionen aquellos hermanos y hermanas que se conducen según el ejemplo cristiano y sigan ese ejemplo. Por ejemplo, una jovencita podría observar a una hermana piadosa que está viviendo en la fe y decir, bueno, yo quiero vestirme como se viste esa hermana. Y eliminar y orar y tener mucha paciencia por aquella otra hermana que todavía se viste de una forma indigna al Evangelio. No condenar, pero sí tener paciencia y orar al Señor. Mirar a aquel hermano que trata a su esposa como Cristo a la iglesia. Es decir, yo quiero ser como ese hermano. Y observar a ese hermano. Mirar a ese hermano que administra sus finanzas de una forma digna del Evangelio. La palabra dice, hermanos, que con nadie tenemos que tener deudas, pero se vuelve algo normal en la vida de la iglesia, inclusive dando vergüenza al nombre del Señor que tengamos deudas y que no nos pongamos las pilas para pagar la deuda. No demos la cara, no expliquemos, no paguemos. No es correcto. No honra al Señor. Entonces hay hermanos que han aprendido a vivir una vida digna del Evangelio. Y a esos hermanos hay que seguir. No solamente lo que dicen, sino también lo que hacen. Amén. Sigamos ese ejemplo. Seamos diligentes en observar a estas familias y hermanos y hermanas para poder aprender a encarnar el Evangelio. El Señor Jesús no solamente vino para morir por nuestros pecados, sino Él vino para encarnar la palabra. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. Hermanos, necesitamos desesperadamente de buenos ejemplos en este tiempo. Y que esta iglesia pueda ser una iglesia ejemplar, no solamente algunos, sino una iglesia que se levanta para que pueda ser un ejemplo en este mundo de tinieblas. A veces pensamos que el ser irreprensibles se limita a los ancianos, a los pastores, a los diáconos o a las diaconisas. Pero el mismo Pablo está diciendo en esta epístola, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, al versículo 4, les voy a recordar, dice ahí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, los creyentes, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ay, hermanos, qué necesario es ver el Evangelio vivido en nuestras vidas. Amén. Hermanos, por ejemplo, yo no sé si hay algunos hermanos que se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que hicimos una serie acerca del tabernáculo? Un solo hermano se acuerda. Ay. Hay otro que se acuerda de que hicimos el estudio. Ok. ¿Se acuerda que estábamos estudiando lo que significa el tabernáculo, lo que implica? Y de repente a mi suegro, que es como un medio genio con las manos, se le vino a la mente que hacer ¿qué? Una maqueta del tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la maqueta? Y sacamos esa maqueta y la pusimos en el medio y empezamos a predicar teniendo una maqueta ahí, un modelo.
Y algunos hermanos cuando vieron esa maqueta, ahora entiendo mejor. Hermanos, al parecer, cuando nosotros tenemos esa maqueta viviente en hermanos y hermanas que están encarnando el Evangelio, nuestro entendimiento del Evangelio es más claro. Porque si no se vuelve mucha práctica, mucha teoría. Y no logramos entender cómo luce el Evangelio vivido hoy en medio de una generación de tinieblas. Así que necesitamos urgentemente ser ejemplos de la grey. Los pastores con mayor razón no tienen que ejercer el señorío sobre la iglesia como si fuese de ellos la iglesia. Yo no derramé la sangre por ninguno de ustedes, aunque les amo con todo mi ser, pero yo no derramé mi sangre, la sangre la derramó el Señor y ustedes son pertenencia del Señor. Entonces no somos señores de la iglesia, hay un solo Señor, pero nosotros tenemos que ser ejemplos de la grey. El autor a los Hebreos en el capítulo 13 decía acerca de los pastores: imiten el resultado de su conducta e imiten su fe. Seamos imitadores de los que tienen fe. ¿Cómo se ve la fe, hermanos? ¿Cómo se ve la fe en nuestras vidas? ¿Saben cómo sabemos si un hombre o una mujer es hombre de fe? Cuando tiene que tomar decisiones. Ahí se ve la fe. Momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de presión, ahí se ve la fe. Cuando uno tiene que cambiar de hogar. Voy a vender mi casa, me voy a mudar. Voy a elegir una casa que se adapta mejor a mis exigencias, más cómoda. O voy a elegir una casa un poquito menos cómoda, un poquito más cara inclusive, pero que está más cerca de donde los hermanos se reúnen y donde viven los hermanos, para poder vivir de una manera tal que mi familia y el alma de mis hijos sea beneficiada. A veces tomamos decisiones de manera sensual, sentimental, que hacen bien a nuestra vida carnal, pero no a nuestra alma. ¿Con quién voy a salir? ¿Con quién voy a tener amigos? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? Todas esas cosas van a evidenciar, hermanos, nuestra fe. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a leer un texto que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, porque creo que este es un tema muy importante, hermanos. Pablo habla de un ejemplo en plural y se está refiriendo evidentemente a Timoteo, a Epafrodito y a otros colaboradores suyos que también se conducían como él se conducía. En el capítulo 3 de la segunda epístola a los Tesalonicenses, a partir del verso 6, Pablo dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Pablo a la iglesia, hermanos: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. A veces no nos queremos apartar de los hermanos que andan desordenadamente, porque nosotros somos más buenos que el Señor. Pero esto fue inspirado por el Espíritu. Y a veces pensamos que el Señor es demasiado estricto. No, acá al Señor se le fue la mano. ¿Cómo nos vamos a apartar de un hermano que anda desordenadamente? No, hay que estar cerca de él. Claro que hay que estar cerca por un tiempo. Pero si el hermano no quiere ordenarse, la Biblia nos manda a apartarnos de él por amor, con dolor, para que él pueda recapacitar y ordenar su vida, para no seguir siendo una vergüenza del Evangelio. De todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, Pablo dio una enseñanza también en Tesalónica. Y acá está hablando de Timoteo y de Silvano y de él. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, Pablo está diciendo: hermanos, yo cuando estuve entre ustedes, trabajé, fui diligente en mi trabajo para no ser una carga a ninguno de ustedes.
Ahora Pablo tenía el derecho dado por el Evangelio de ser sustentado por la iglesia, porque eso dice el Señor. Pero él dice en el verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Gloria a Dios por estos hombres que dejaron huellas, pisadas de una vida ordenada que honra al Señor en todos sus aspectos, para que los demás puedan ver no solo el ejemplo supremo de Cristo, sino el ejemplo de aquellos que viven a Cristo en esta tierra con un cuerpo mortal y una naturaleza caída. Porque el Evangelio funciona para transformar vidas, es poderoso para transformar vidas. Pero si nosotros no tenemos un ejemplo de vida, vamos a pensar que solamente Jesús y solamente el apóstol Pablo podían vivir de esta forma. ¿Cuántos quieren ser modelo? Ahora, para ser modelo, decía el hermano Mariano, hermano, a veces se preparan 10 años para correr 100 metros los atletas, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que pagar un precio, hay que negarse, hay que buscar del Señor, hay que obedecer, hay que sujetarse, hay que humillarse. Por medio de la gracia del Señor, todas estas cosas van a ser de nosotros un ejemplo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Amén. Gloria a Dios. Verso 18, volvamos a Apocalipsis, a Filipenses 3. Ya me fui demasiado, hermano, me fui hasta Apocalipsis. Verso 18 dice Pablo, miren esta advertencia, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ay, hermanos. Acá hay una segunda advertencia en el mismo capítulo. En el versículo 2, Pablo había advertido acerca de los judaizantes. Aquí, en el versículo 17, Pablo no dice quiénes son estos muchos. Esto es lo que me sorprende. Muchos, no pocos. Por ahí andan muchos. No dice si son los judaizantes. No dice si son creyentes falsos. No dice si son falsos maestros. Yo me inclinaría a pensar que se está refiriendo a personas en general que tienen el nombre de ser cristianos, pero no tienen la realidad de Cristo en sus vidas y por ende han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Son los libertinos, como dice F.F. Bruce en su comentario, y otros más. Y Pablo está diciendo, lastimosamente, y esta es una realidad, y hoy en el 2025 es peor. Andan muchos por ahí. Andan muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Son definidos por el apóstol Pablo como los enemigos de la cruz de Cristo. Si son los judaizantes, son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no es otra cosa que la justicia que Dios proveyó para que seamos salvos por medio de la fe, el Evangelio. Y los judaizantes insistían en su propia justicia. Si son los libertinos, los que dicen yo soy cristiano pero vivo como se me canta la gana porque total Cristo ya me salvó, tengo su gracia y puedo vivir como yo quiero. E incluso desean ocupar un lugar de liderazgo en las iglesias. Si son ellos, son enemigos de la cruz, porque la cruz implica negación. La cruz implica morir a nosotros mismos y no vivir una vida que deshonra al Señor. El Evangelio, hermanos, es la salvación que Dios proveyó para nosotros de forma gratuita. Pero a Él le costó mucho y Él quiere que vivamos conforme a la cruz de Cristo. Una vida crucificada todos los días. Amén. Pablo le dijo muchas veces esto a los filipenses. Ya muchas veces les advirtió, hermano, no nos cansemos. Y agradezcamos al Señor porque hay hermanos que advierten constantemente acerca del peligro de los falsos creyentes que se introducen en las iglesias, de los falsos maestros que predican un evangelio diferente o que predican un evangelio correcto, pero viven de forma incorrecta e incoherente, demostrando la ineficacia de esa doctrina.
No nos cansemos de recibir esa exhortación y esa advertencia, porque es para la salvación de nuestra alma, porque podemos caer en el error de seguir a personas equivocadas que nos quitan la mirada de Cristo. Hay una plaga, estamos rodeados de estos. Son falsos, no viven el evangelio. Hacen de la iglesia un comercio, de la casa de oración una casa de mercado, una cueva de ladrones. Son muchos. Y a veces vienen a Paraguay a visitarnos y hacen conferencias y predican y les aplauden. Cuidado, no me voy a cansar de repetir. Pero Pablo no solamente repetía, sino lloraba. Hermanos, porque el daño que estos producen a la iglesia es enorme. Por ende lloraba, porque hace mucho mal a la iglesia. Es como decir que yo estoy entregando a mis hijos a personas que todos los días los están educando en una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios y están abusando de ellos. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo me voy a sentir como papá? Hermanos, debemos ser celosos de Dios, de la iglesia, del evangelio, de nuestros hijos, de los hermanos. Y no tengamos temor de denunciar, de advertir, porque por ahí andan muchos. Y Pablo llora, y yo pienso que lloraba también por ellos mismos, porque Pablo amaba a los hombres, aún a sus propios enemigos, y él deseaba que fuesen salvos. Pablo llorando dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo los describe, hermanos. En el versículo 19 describe 4 cosas de estos libertinos. Dice ahí, el fin de los cuales será perdición. O sea, estos que se profesan cristianos, que están en la vida de la iglesia, que están en la lista de membresía, que a veces predican, dice, se van a ir al infierno. Porque su vida muestra que en realidad su fe es fingida. Han aprendido algo externamente, quieren vivir disolutamente y quieren introducir eso en la vida de la iglesia y por ende se están dirigiendo al mismo infierno. John MacArthur dice acerca de este versículo: estas personas que dicen ser amigos de Cristo y de la cruz de Cristo abogan por Cristo, se identifican con Cristo, los nombres de ellos están en el registro de la iglesia, buscan el liderazgo espiritual, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Son muy sutiles y se requiere discernimiento para reconocerlos. Es muy sutil y se requiere sabiduría de lo alto para reconocerlos. El hermano Spurgeon, miren lo que dice de este texto. Amados, dice, preferiría tener 1000 demonios fuera de la iglesia que tener uno solo dentro. No me importan todos los adversarios de afuera. Nuestro mayor temor son los astutos lobos con piel de oveja que devoran al rebaño. Es en contra de ellos que denunciamos con santa ira la solemne sentencia de la indignación divina y por ellos derramamos nuestras más amargas lágrimas de dolor. Son los enemigos de la cruz de Cristo. Es terrible, ¿no? Hermanos con un discernimiento tal que están advirtiendo en contra del peligro de esos muchos que andan por ahí y que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice categóricamente, el fin de ellos es la perdición eterna, es el lago de fuego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ay, hermanos. Tan clara la palabra, ¿verdad? El fin de ellos es perdición eterna. Segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro dice así acerca de estos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. O sea que su perdición está todavía despierta. Está esperando la boca del lago de fuego para tragarlos y que tengan su merecido. Por la gracia del Señor, la perdición para nosotros ya está bien dormidita y tenemos salvación, porque hemos sido salvos por la gracia del Señor. Pero estos, dice que el fin de ellos es el de perdición, cuyo Dios es el vientre, dice Pablo en otra característica de estos falsos, cuyo Dios es el vientre. Me llama la atención, esta semana estaba reflexionando sobre Miqueas, el profeta Miqueas, y Miqueas está denunciando a los líderes del Antiguo Testamento, y entre esa denuncia de los líderes también denuncia a los profetas. ¿Y saben qué dice de los profetas? Los falsos. Dice que el Señor va a condenar a aquellos que profetizan paz cuando se les da de comer, pero cuando no tienen comida, profetizan guerra contra ellos. O sea, hay personas que cuando ven comida, dinero, recompensa, entonces el mensaje es un mensaje de alegría, de paz y de gozo. Pero cuando no se les da de comer, no se les hospeda en un hotel de 5 estrellas, no se les paga por predicar, predican maldición. Porque el Dios de ellos es su vientre. Viven de manera sensual. No les interesa las ovejas, hermanos. Lo único que les interesa es la lana de la oveja, no la oveja, la lana. A eso la lanita de la oveja. Son sensuales, no tienen al Espíritu. Y hermanos, cuando Pablo dice esto de forma enfática, la iglesia lo debe decir de forma enfática, sin miedos, sin rodeos. Amén. El hermano o el medio hermano del Señor, todos sabemos por cuál motivo es el medio hermano, obviamente. Judas dice así en su epístola. Miren lo que dice Judas en su epístola, que tiene un solo capítulo. Verso 4 de la epístola de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan o manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El verso 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, se quejan, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Te adulan, te dicen que vos sos alguien importante, que vas a ser útil para la causa del reino, pero lo que están viendo a través de vos es el potencial que tenés de dinero, de posición, porque se aprovechan, como decía el Chavo, decía, ¿se aprovechan de mi nobleza o el Chapulín? El Chapulín, se aprovechan de mi nobleza. Y muchos hermanos hoy todavía están recogiendo los pedacitos de su alma porque han sido lastimosamente muy dañados por este grupo de falsos. Verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Muchos se burlan,
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, los que se guían por su propia carne. Su Dios es el vientre. Eso quiere decir, son carnales. No han nacido de nuevo, jamás. No han entendido el Evangelio, pero ni por chiste. Pero están ahí y se les da inclusive espacio. Voy a pedir si se puede, no sé si ustedes tienen calor, pero yo tengo calor. Si se puede, por favor, un poquitito. Gracias, hermanos. Dice ahí, volvamos a Filipenses capítulo 3. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Gracias, mi hermano. Romanos capítulo 1, cuya gloria es su vergüenza, hermanos. Romanos capítulo 1. Miren lo que dice Pablo, describiendo los pecados de aquellos que están todavía en su propia carne. Versículo 24, Pablo dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Conocen esa frasecita, el orgullo gay? Se enorgullecen de actos que son vergonzosos y abominables para Dios. Lo tenemos que decir, porque la Biblia lo dice. Hechos vergonzosos. Dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos que viven de forma disoluta, sensualmente, que piensan en la carne, que son enemigos de Cristo, que hacen mercadería de los hermanos, que se burlan de Dios, están en medio de la iglesia a veces, se recrean en los ágapes, dice. Cuidado, hermanos. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa de Dios y es santa. Y nosotros debemos amar y acoger a todas las personas para predicarles el evangelio. Pero no vamos a acariciar sus pecados, no vamos a acariciar su orgullo, no vamos a acariciar su pereza, no vamos a acariciar su mala enseñanza, no vamos a acariciar sus herejías, no vamos a acariciar sus actos vergonzosos. Porque Dios es un Dios santo. Y Pablo desde la cárcel está preocupado y orando y llorando y advirtiendo, porque por ahí andan muchos. Así que, hermanos, la manera de poder ver claramente a aquellos que no se conducen según el evangelio es conocer y ver de manera práctica a aquellos que se conducen según el evangelio. ¿Cómo detectamos las herejías? Conociendo bien el evangelio. ¿Cómo detectamos a los libertinos? Conociendo bien a hombres y mujeres que viven según el evangelio, teniendo modelos. Porque si uno no tiene un modelo, creció capaz en una familia donde el papá le pegaba a su esposa, la maltrataba psicológicamente, para él capaz es normal eso. Pero cuando ese niño crece y ve y capaz conoce otra familia donde el marido ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, dice, entonces no es así como yo pensaba. Amén. La cuarta característica de estos es que solo piensan en lo terrenal. Los predicadores de la prosperidad.
Ay, hermanos, me da náusea hablar de ellos. Realmente me da náusea. Solo piensan en las cosas de este mundo y prometen cosas materiales, millones, negocios. Sus predicaciones están llenas de pactar con Dios y tu empresa va a florecer, no te vas a enfermar más, vas a ser rico, conocido. Piensan solo en lo terrenal porque su corazón está en este mundo de tinieblas y no tienen una ciudadanía en los cielos. Por eso Pablo en Romanos 8, miren lo que dice acerca de los que andan según la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5. Pablo dice así: porque los que son de la carne, o sea, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, los no nacidos de nuevo. Pablo está haciendo un contraste. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o los planes de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, porque están en la carne, no tienen todavía el Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora miren el contraste. Verso 9, mas vosotros, los creyentes, los que tienen el Espíritu, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, vamos a vivir según el Espíritu. Hermano, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que no vamos a pecar nunca más? No está diciendo que nos volvemos impecables, pero sí está diciendo que tendemos hacia la santificación por la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, estos piensan solo en lo terrenal. ¿Cuáles son las 4 características de los libertinos? Se van a perder, el Dios de ellos es el vientre, son sensuales. Aquello que debería ser motivo de vergüenza es su gloria, se glorían en algo que es vergonzoso y solo piensan en lo terrenal. Pablo está advirtiendo, acuérdense hermanos, el contexto de este capítulo es advertencia. A partir de ahí Pablo habla de esa gran salvación, justificación, santificación y ahora llegamos a la glorificación. Vamos a ver el contraste, verso 20, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ay, hermano, qué maravilla. Menos mal que hay este contraste. Pablo dice nuestra, o sea, mi y la de ustedes, nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos. Aquellos hermanos que tienen un pasaporte después de muchos años que han tramitado esos documentos, llegan a gloriarse de que finalmente tienen una ciudadanía que les permite ciertos privilegios, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos experimentado eso. Los filipenses se gloriaban en que ellos eran ciudadanos romanos. Recordemos que Filipos es la primera ciudad en Europa que llega con el Evangelio, pero estaba lejos de Roma. Estaba muy lejos de Roma, más de 1000 kilómetros. Pero era una colonia romana, o sea, el que visitaba Filipos conocía una pequeña Roma. Y Roma tiene algo particular, hermanos. Es una hermosa ciudad, es maravillosa y es atractiva. Y en aquel entonces el Imperio Romano dominaba y por ende ser ciudadano romano y vivir en una colonia romana, somos los más pro, como dicen hoy los jóvenes. Qué pro que sos, vos sos de colonia romana, sí. Eso era para los filipenses, o sea, el filipense era pro.
vivo en una colonia romana y por ende tengo ciertos privilegios que otros no tienen. Pero Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, la iglesia del Señor, amados hermanos, y cuando digo la iglesia del Señor me refiero a la iglesia local. La iglesia local, ¿saben qué es? Es una colonia del reino de los cielos, aquí en la tierra. Aleluya. O sea que el que viene a una iglesia local viene a conocer los ciudadanos de un reino nuevo, eterno, donde nuestra cabeza y rey es Jesús. Donde somos piadosos, donde nos gusta hablar del Señor, donde no pensamos solamente en lo terrenal, donde nuestros corazones están deseando la gloriosa venida de Cristo y vivimos una vida que honra al Señor, luchamos contra el pecado, nos ayudamos cuando nos caemos. Esa es la iglesia, una colonia del reino de los cielos. Jacob en el Antiguo Testamento, cuando estuvo durmiendo en un lugar, puso una piedra como cabecera y tuvo un sueño, tuvo una visión. ¿Y saben qué vio? Una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y la escalera llegaba, la base de la escalera a la tierra, y veía ángeles que subían y bajaban sobre esa escalera. Y vio al Señor, a Jehová, que desde arriba le habló a Jacob y le prometió que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jacob, cuando se levanta dice, es tremendo este lugar. Aquí está la presencia de Dios. ¿Y saben qué hizo? Llamó a ese lugar casa de Dios y puerta del cielo. Y agarró esa piedra, la ungió con aceite, la consagró. Esa piedra llegó a convertirse en un tabernáculo, ese tabernáculo en un templo, y finalmente llegó la realidad de aquella piedra, que es Jesucristo el Señor, que es la verdadera casa de Dios, y nosotros en Él somos esa casa, somos esa colonia celestial aquí en la tierra, y es a través de la iglesia que la gente puede entrar al cielo, porque hay una puerta abierta en la casa de Dios. Una puerta abierta en el cielo. No somos cualquier cosa, somos ciudadanos celestiales, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y cuando nos morimos nos vamos a casa. Aleluya. Claro, yo no me quiero morir todavía, quiero disfrutar todavía de la presencia del Señor, ver la iglesia, los hermanos, la esposa, los niños, los hijos que a veces te hacen desear el cielo. Más de la cuenta. Llévame, Señor, ¿verdad? Pero son una bendición, ¿verdad? Porque cuando pasa ese mal ratito después, la ternura, ahí. Son una maravilla. Sí, también nosotros a veces le hacemos desear el cielo a nuestros hijos, no solamente ellos. Pero hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales, o sea, somos extranjeros, hermano. Somos extranjeros nosotros acá. Se tiene que ver. El extranjero es diferente, habla distinto, tiene cultura distinta, tiene costumbres distintas, es diferente. A veces, hermano, parece que no hay nada de diferencia. Nada entre el creyente y el del mundo. Vos lo ves a los dos, toman las mismas decisiones, invierten su dinero de la misma forma, festejan de la misma forma. Nada, no se nota ni un pelito de diferencia. El hermano Jair decía que nosotros por causa de Cristo vamos a padecer persecución. Siempre y cuando tomemos la decisión de vivir un cristianismo consagrado. Porque si somos de los cristianos, ¿cómo era que dijo? 007. O de los desaparecidos, ¿verdad? Están los cristianos desaparecidos, que aparece y ¡boom! Desaparece. Y no se sabe más nada de ellos. Sin consagración, sin compromiso, sin servicio, sin nada. No vamos a tener problemas, claro. Todo tranquilo. No nos compliquemos la vida, ya hay muchos problemas. ¿Para qué? Eso es para los líderes. Eso es para Pablo. Eso es para... No. Pablo dice a toda la iglesia, sean mis imitadores. Sigan nuestro ejemplo. Toda la iglesia debe tener la misma pasión que el apóstol Pablo, la misma fe que los hombres de fe que son valientes y mujeres piadosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos amados. ¿De dónde
El hermano Martin Lloyd Jones acá dice, no es que estará en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Biblia textual dice, y la de las Américas, un Salvador. Es que esperamos a uno de los salvadores, o a varios salvadores, a uno solo. Y eso también hay que decirlo claramente. Hay un solo Dios y hay un solo, no varios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay que decir Jesucristo y hay que agregar hombre. No se olviden hombre. A veces decimos Jesucristo nomás. No, Jesucristo hombre. Porque Jesucristo es Dios que se hizo hombre para ser esa escalera que nos conecta al cielo. Amén. Así que desde ahí estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. La Biblia textual en este texto lo recita así en el verso 20. La Biblia textual recita así. Miren lo que dice la Biblia textual. Capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos, atención, ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. No es que aguardamos nomás. Aguardamos ardientemente. No apaguéis al Espíritu. No extingamos al Espíritu. Encendámonos unos a otros mientras esperamos al Señor, y que lo esperemos ardientemente, con celo, con deseos de ver al Señor Jesús finalmente, que vengan las nubes y veamos su rostro y veamos que todo ojo lo va a ver y seamos transformados mientras volamos hacia Él, porque va a ser tanto su amor para con la iglesia que vamos a ser atraídos con Él y nos vamos a encontrar en el aire con Él. Terrible, ¿no? Ahora, claro, no vamos a poder verlo como Él es si no sucede algo en nuestros cuerpos. Por eso el verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Biblia textual dice, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra. La Biblia de las Américas dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Hermano, tenemos un cuerpo que está en este momento en un estado de humillación, de bajeza. Esa es la palabra en el griego. Un cuerpo que se enferma, se cansa, se duele, donde todavía está el pecado. Y no es, hermano, que vamos a recibir otro cuerpo. No es que tenemos otro cuerpo preparado para nosotros. No. La salvación se efectúa en la vida del creyente a partir de su espíritu. Justificación. Estamos siendo salvos en nuestra alma, santificación. Y seremos salvos en nuestro cuerpo, glorificación. Vamos a experimentar en este cuerpo que tenemos acá una transformación, una transfiguración, un estado diferente. El pecado ya no va a tener cabida en nosotros y seremos semejantes al Señor, que tiene un cuerpo de gloria, para poder contemplar al Señor, servir al Señor y, ¿saben qué? Reinar con el Señor para siempre. ¡Qué locura! ¡Qué locura! El Evangelio incluye la esperanza de la glorificación de nuestros cuerpos humanos que hoy están en una condición de humillación. Qué esperanza tan grande, ¿verdad, hermanos? Leamos un texto solamente, porque no podemos no leer Romanos capítulo 8. Cada vez que hablo de la segunda venida del Señor me viene Romanos 8. Y voy a leer a partir del versículo 22, de la esperanza de la renovación de todas las cosas. Dice en el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. La mujer, tenemos varias hermanas, por la gracia del Señor, que están esperando, ¿sí?, dar a luz. ¿Y qué sucede antes del parto? Dolores de parto. Así está la creación, dice.
Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Hermanos, ¿sentís ese gemir dentro? Hay un gemir dentro para que seamos revestidos de aquel cuerpo glorificado. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermano, yo estoy aguardando ese cuerpo nuevo, esa transformación, y el Señor me promete en su palabra que si soy ciudadano celestial, Él mismo va a transformar mi cuerpo de humillación, ese estado de humillación, en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Juan dice en el capítulo 3 de su primera epístola que aún no sabemos lo que seremos, ya somos hijos de Dios, pero aún no sabemos bien lo que vamos a hacer. Como que Juan está diciendo, hermano, no entendemos bien todavía cómo será ese estado, pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él, le veremos como Él es. Y Él dice, el que tiene esta esperanza, hermano, nuestra esperanza no está ni en la política, ni en un presidente, ni en un hombre, ni en un pastor, sino en el Señor mismo que regresa y transfigurará nuestros cuerpos. ¡Qué esperanza! Amén. Esa es la esperanza en la cual nos gloriamos. Ahora, ¿por qué el Señor va a transformar Él mismo nuestros cuerpos? Dice 3:21, el último versículo, Filipenses, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cantamos siempre, todo poder te fue dado en el cielo y la tierra. Todo poder te fue dado. No cantamos, todo poder te será dado. No, te fue dado. ¿Ustedes recuerdan la gran comisión que el Señor dio a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos, de los tiempos. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Pero un versículo antes, Jesús le dice, todo dominio me fue dado en los cielos y en la tierra. Hermanos, al Señor Jesucristo, hombre, le fue dado todo dominio. Ya hoy, Él está sentado hoy en el trono de gloria, Él está reinando hoy, Él está dirigiendo el curso de los tiempos, Él quita reyes y Él va a regresar y Él mismo se va a encargar de que nuestros cuerpos sean transformados en ese día para estar siempre con Él. Ese es el Jesús de gloria a quien predicamos. A Él honramos, a Él servimos y a Él miramos. Así que, hermanos, este capítulo termina, digamos, con una conclusión. No seamos, podríamos decir, inocentes, negligentes en la vida de la iglesia. Sigamos y atendamos a las advertencias que el apóstol Pablo hace acerca de los falsos, acerca de los libertinos, porque hay muchos que lastimosamente no andan según la palabra de Dios, perturban a la iglesia y nosotros tenemos que estar atentos. Pero aprovechando eso, Pablo dice que Él es un ejemplo con los que sirven con Él. Pablo nos llama la atención al hecho de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Salvador, y que ese Salvador transformará nuestros cuerpos por el poder que le fue dado. Simple, ¿verdad, hermanos? Bueno, esa es la palabra que hoy el Señor quiso que predicásemos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos has recordado una vez más la importancia de estar atentos, de observar,
Señor, aquellos que se conducen según tu ejemplo supremo, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros mismos a desear vivir tu evangelio cada día para ser luminares en este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, capacítanos por tu Espíritu. Señor, recuérdanos siempre que somos ciudadanos celestiales, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que desde ahí esperamos tu gloriosa venida, donde vamos a experimentar nuestra glorificación. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.